Queremos dar muchas gracias a Dios una vez más por poder estar juntos para compartir la palabra del Señor en este día y en este tiempo. Agradezco a Dios que me permite llegar a tu hogar, al lugar donde te encontrás, para compartir la bendición de Dios. Quisiera en esta hora invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 40. El profeta Isaías escribe en este libro y hasta el capítulo 39 viene algunos llaman un primer Isaías, y a partir del capítulo 40 comienza con un mensaje más esperanzador, con un mensaje más de consuelo, y es hermoso lo que dice la palabra del Señor, así que los que tengan su Biblia allí pueden acompañarme. Comienza el profeta diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es decir, es un capítulo de consuelo para el pueblo de Dios, o como alguien ha dicho, de ánimo para el pueblo de Dios. Es un capítulo de revelación de la fuente de ese consuelo. ¿Y quién es la fuente de ese consuelo? Dios mismo. Dios es el que consuela, Dios es el que conforta a su pueblo. ¿Y qué pasó con el pecado de ese pueblo? Dice que es perdonado. Es decir, es un tiempo nuevo que viene, un tiempo de esperanza, un tiempo de bendición. Pero cuando miramos los capítulos anteriores del profeta, nos encontramos que vino tiempos de juicio, tiempo de castigo a causa del pecado y de la maldad de los hombres. Pero ahora, como si fueran una gran catedral, el profeta oye voces celestiales que hablan: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, es decir, a todo el pueblo de Dios, que su tiempo ya es cumplido. Bendito sea el nombre del Señor. Y así que la voz del profeta, la voz que le escucha, es una voz de consuelo frente a las necesidades de la vida. Y en el versículo 3 de este capítulo comienza a hablar de una voz que clama, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Y trae a nuestra memoria y a nuestro pensamiento las palabras del profeta cuando comienza a profetizar en el Nuevo Testamento Juan el Bautista, que traía las mismas palabras. Va a decirnos el Evangelio según San Mateo, que Juan comenzó a predicar en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje de Juan tenía que ver con las mismas palabras del profeta Isaías, es decir, un mensaje de una voz que clama para buscar a Dios. En los versículos 6 en adelante comienza a hablar y a decirnos que la voz, esta voz que está dispuesta, y el profeta dice en el versículo 5, dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En el versículo 6, voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Es decir, el profeta se pregunta: ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que gritar? ¿Qué es lo que tengo que proclamar? Y ahí viene una gran enseñanza para nosotros. ¿Qué es lo que él tenía que decir? Y es también una reflexión para nuestro tiempo. Tenés que decir que toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. Toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir que después de haber pasado por un periodo de sufrimiento, después de haber pasado por una etapa, en el caso del pueblo de Dios en la antigüedad, de haber sufrido, de haber ido al cautiverio, de haberse destruido todas sus ciudades, el templo del Señor, ahora estaban en Babilonia, ahora habían sufrido las consecuencias de lo que habían hecho a causa de apartarse de Dios. Ahora viene un momento para la reflexión y ellos tenían que darse cuenta que
toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor del campo. Y la pregunta para nosotros hoy, ¿acaso no es así con nuestra vida? ¿Acaso no es así con nuestra sociedad y con nuestro tiempo? ¿Acaso no es así con lo que está ocurriendo en nuestro mundo? Un mundo que nos sorprende porque hasta el mes de noviembre, diciembre lo veíamos tan dinámico y tan creciente, pero de pronto con esta terrible pandemia el mundo se paralizó. Las gentes se paralizaron, las sociedades se vieron conflictuadas, muerte, sufrimiento y dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esto nos lleva a entender lo que Israel en su momento, Judá en su momento, llegó a entender. Cambiaron la perspectiva de la vida, cambiaron su cosmovisión, cambiaron sus paradigmas de la vida. Y ahora se dan cuenta de que la vida, que es solamente como la hierba, de que la gloria del hombre es como la flor del campo, que hoy está, pero mañana desaparece. Bendito sea el nombre del Señor. Así que eso tenía que proclamar el profeta. Dice en el versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, una visión nueva de la vida. Israel, el pueblo de Dios, por muchos siglos pasó un proceso de ir conociendo al Dios verdadero. Ellos vivieron muchos años en Egipto y llegaron a ser un pueblo de esclavos. Conocemos su historia. Y si por algún motivo nosotros tuviéramos que preguntarle, si pudiéramos llegar en el tiempo y a encontrarnos con un israelita en aquel momento y le preguntáramos, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé, el Dios de ustedes? Y ese israelita seguramente diría, Yahvé es nuestro Dios, aunque hay otros dioses. Él es nuestro Dios, pero hay otros dioses. Reconocía a Yahvé como Dios, pero también reconocía que había otros dioses. Después que ellos fueron a la tierra prometida, que conocieron y llegaron a entrar en esa tierra, que conocieron a ese Dios que les dio la tierra y que cumplió su promesa, la tierra que fluye leche y miel, ahora ese Israel, ese pueblo de Dios, si le preguntara a ese israelita, ¿quién es Yahvé? Y él te diría, Yahvé es nuestro Dios y es el más grande de todos los dioses. Él es nuestro Dios, pero es más grande de todos los dioses. Todavía seguían creyendo que habían otros dioses. Pero después del cautiverio, después de la destrucción, después del sufrimiento y de la muerte, ese Israel aprendió una gran lección que les ha servido a través de los tiempos. Y si nos encontráramos con un israelita de ese tiempo post-cautiverio y se le preguntara, ¿quién es Yahvé? Ese israelita te diría, Yahvé es el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Yahvé. Solamente hay ídolos, pero hay un solo Dios verdadero. Aprendieron a conocer quién era Dios. Y mi oración en esta hora, y mi pedido al Señor en esta hora es que todos aquellos que escuchemos este mensaje podamos reconocer al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, Señor y Salvador de nuestra vida, y reconocer al Espíritu Santo, nuestro amigo y compañero fiel que nos guía por el camino de la vida. Hay un solo Dios, no hay otros dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el profeta ahora a partir del capítulo 40 le habla a ese pueblo que la vida es vana, es como la flor del campo, pero que la palabra del Señor permanece para siempre. Va a decir en el versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios, nuestro buen pastor.
y trae a mi memoria las palabras de David en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es nuestro pastor, que cuida de nosotros, que nos guía a pastos buenos, que nos guía a aguas tranquilas. Gloria sea su nombre. Así que, ¿quién es este Dios? Este es el Dios todopoderoso. Es el Dios que se revela en su palabra. Es el Dios de infinito poder. Es el Dios de infinita sabiduría. Dios eterno, Rey y Señor nuestro. Y mi oración en esta hora es que todos y cada uno de nosotros podamos reconocerle como Señor de nuestra vida, como Salvador de nuestra vida. Podamos mirar la obra bendita de Dios. Nada ni nadie se asemejan a nuestro Dios. Quien conoce a este Dios puede vivir sin temor al futuro, puede vivir sin caer en la desesperación del tiempo presente, porque el Dios Todopoderoso no tiene semejanza y nada de lo que ocurre en este mundo escapa a la soberanía y a la autoridad de nuestro Dios. No tenemos tiempo para seguir ahondando en todo este pasaje tan maravilloso de la palabra del Señor, pero sí podemos decir que el profeta, guiado por el Espíritu, llega a decir las palabras aquí en el versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó? Dice, he aquí el versículo 15, que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo. Las naciones no son nada para el Señor. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿Haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. No debemos hacer ninguna imagen de Él. ¿A qué imagen podemos hacer? Él está sentado, dice en el versículo 22, sobre el círculo de la tierra. Él tiene poder sobre todos. Y esto es tan real para nosotros hoy. Y que el Espíritu de Dios nos ayude a comprender esta verdad. En este tiempo donde damos gracias a Dios por la ciencia y por la tecnología. Porque gracias a la ciencia y la tecnología yo puedo llegar ahora a tu hogar, a tu lugar donde estás. Pero la verdad es que hemos hecho muchas veces un Dios de lo que hemos logrado. Pero nos damos cuenta que todo nuestro saber es tan poco frente a este Dios tan grande. Bendito sea su nombre. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Señor. Nada ni nadie se compara a nuestro Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Él es el Dios que cumple sus promesas. Él es el Dios todopoderoso. Bendito sea por siempre. Y yo ruego al Señor en esta hora que su Espíritu venga con poder sobre todos y cada uno de nosotros y nos dé nueva fuerza y nos levante como pueblo de Dios, un pueblo de esperanza. Yo te animo, mi hermano, mi hermana querida, en esta hora, mi amigo, mi amiga querida, en esta hora. No dejes que la desesperanza, no dejes que la ansiedad, no dejes que el temor al futuro te abracen, sino agárrate firmemente de la verdad de Dios, tomate de la palabra del Señor, créele al Señor, viví en la promesa del Señor, porque el Dios nuestro es el Dios que cumple sus promesas y sus promesas permanecen. Y va a decir el profeta allí, y esto yo lo tomo para mi vida y te animo a que lo tomes para tu vida. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová o a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué maravillosa palabra de Dios. A través de los años hemos visto esa palabra cumplirse en nuestra propia vida. Cuando vinieron las luchas de la vida, los momentos de abatimiento, los momentos donde ya no tenemos
ganas de nada, donde nuestras fuerzas decaen, el Espíritu de Dios viene con poder y gloria sobre nosotros y hace real esta palabra. Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan en Jehová o a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo que estaba allí, en un momento escucha toda esta palabra, pero también llegó un momento como de queja y van a preguntarse y van a decir que no solamente a su alrededor los hombres no cumplieron con los derechos de las personas, sino que Dios mismo no cumplió con los derechos individuales. Y va a haber como una queja. Termino en esta hora, en el versículo 28, y viene la pregunta del Señor: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo entienda. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que nuestro Dios sí se interesa por los derechos de las personas. Vuelvo a repetirte esto: nuestro Dios sí se interesa por los derechos de las personas. Nuestro Dios sí comprende la necesidad humana. Este Dios nuestro no es un Dios que se fue y nos abandonó, no. Él está interesado por las necesidades humanas. Nuestro Dios ayuda a aquel que se acerca a Él. Él no ayuda, no puede ayudar a aquellos que se creen autosuficientes. Y trae a memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el sermón del monte, cuando habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese Dios nuestro sigue estando presente, y ese Dios nuestro sigue recibiendo con amor y acogiendo a todo aquel que se siente pobre en espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. No con una autosuficiencia, yo todo lo puedo, no. Hoy nos damos cuenta que nuestra humanidad es como la flor del campo, es como la hierba que hoy está, pero mañana se marchita y desaparece. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Oremos al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por estos minutos, Señor, que me has permitido compartir tu palabra con estos hombres y mujeres que están escuchando en esta hora. Pido que tu presencia se manifieste poderosa, Señor, allí donde está este hijo, esta hija tuya. Ruego que tú, Señor, hagas real tu promesa, que das nuevas fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Señor, que cumples tu palabra, que aquellos que esperan en ti, Señor, podrán levantar alas como las águilas, podrán correr y no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar, Señor. Oro para que la manifestación de tu poder se haga real en todos aquellos que nos reconocemos pobres en espíritu, necesitados de ti en esta hora. Ruego por aquellos que reconocen a Cristo como Señor y Salvador, para que cada día se afirmen más en tu camino. Ruego en esta hora por aquellos que se han apartado del camino, para que vuelvan al redil de las ovejas, para que se haga real la palabra del Señor en sus vidas también, que tú apacientas a tus ovejas. Y ruego en esta hora por aquellos que nunca te han conocido ni te han recibido en sus corazones. Pido en esta hora que tu Espíritu Santo se manifieste poderoso, santo y fiel, Señor, a esa vida. Y
animo en el nombre de Jesús para que pueda abrir su corazón y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Es mi oración a ti, Señor, junto al pueblo de Dios en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén